Vamos a meternos de lleno en una de las controversias científicas más enrevesadas y duraderas de los últimos tiempos. Vamos a ver cómo una mentira, una sola mentira sobre el autismo, se convirtió en un virus informativo y cómo la ciencia sigue, a día de hoy, luchando por restaurar la verdad. Y para entender todo este lío vamos a seguir un camino muy claro. Empezaremos por el origen de todo, el fraude inicial. Veremos qué dice la ciencia de verdad, analizaremos cómo la desinformación explotó en el mundo digital y, lo que es más grave, cómo llegó a politizarse. Y terminaremos con la respuesta, el contraataque de la comunidad científica. Pues sí, todo este revuelo, toda esta polémica mundial que dura ya décadas, empezó con un único estudio, un solo papel que sembró una duda que, como veremos, ha resultado ser increíblemente difícil de erradicar. Fijémonos en las fechas, que son clave. En 1998 se publica el estudio en una revista de prestigio, The Lancet, y se desata la tormenta mediática. Pero hicieron falta 12 largos años, hasta 2010, para que la propia revista se retractara por completo y su autor fuera expulsado de la profesión médica por fraude. 12 años. Pero ojo, que aquí no estamos hablando de un simple error científico, para nada. La cosa es mucha más turbia. Detrás del estudio había un conflicto de intereses económico clarísimo. El autor estaba, a la vez, desarrollando su propia vacuna alternativa, es decir, atacaba la vacuna pública mientras preparaba la suya. Vale, desmontado el fraude original, la pregunta es obvia. ¿Qué dice la ciencia, de verdad, la que se ha hecho durante décadas para comprobar si había algo de cierto en todo esto? Y la respuesta de la comunidad científica no puede ser más clara, más rotunda. Durante años se han hecho estudios enormes con millones y millones de participantes en todo el mundo. Y la conclusión es siempre la misma. No hay ninguna conexión entre las vacunas y el autismo. La evidencia es, como dicen los propios científicos, abrumadora. Claro, aquí viene la gran pregunta. Si la ciencia lo tiene tan claro, ¿cómo es que esta mentira siguió viva? ¿Por qué no desapareció? Pues la respuesta, como os podéis imaginar, tiene mucho que ver con el mundo en el que vivimos ahora, con Internet y con un fenómeno que llamamos infodemia, o sea, una plaga de información, casi siempre falsa, que se extiende a una velocidad de vértigo. Y para que nos hagamos una idea de la escala, mirad esta cifra. Es una auténtica barbaridad. Un 15.000% de aumento en la desinformación sobre autismo en grupos de Telegram en América Latina. Y todo esto en plena pandemia. El miedo, la incertidumbre, fueron el caldo de cultivo perfecto. Lo que han encontrado quienes investigan esto es que no es solo gente compartiendo cosas, es un mercado, una máquina de crear mitos. Han llegado a catalogar más de 150 causas falsas y más de 150 supuestas curas milagrosas. Un ecosistema de mentiras que, como vemos, ha llegado a millones de personas. Y aquí vemos hasta dónde llega la imaginación, o la desfachatez. Las supuestas causas y curas van de lo más absurdo, como culpar a los Doritos o al 5G, a cosas que son directamente un veneno, como recomendar el consumo de dióxido de cloro, que no es ni más ni menos que lejía industrial. Y esto es lo más importante que hay que entender. Esto no es gente confundida compartiendo bulos sin más, no. Detrás hay un negocio que mueve millones, una industria que se aprovecha de la desesperación de las familias que buscan respuestas y convierte esa angustia en dinero. Y aquí es donde la cosa se pone todavía más seria si cabe. Porque este tsunami de desinformación no se quedó en los foros de Internet, no, dio el salto al mundo real y empezó a afectar a las propias instituciones científicas y gubernamentales. Fijaos bien en esto, porque es clave. Es un cambio de lenguaje de los CDC, que es la máxima autoridad sanitaria de Estados Unidos, pasan de una frase contundente, no existe ninguna relación, a decir, bueno, que la afirmación no causan autismo no está basada en la evidencia porque no se ha descartado la posibilidad. Abren una puerta a la duda que antes estaba cerrada con llave. Y claro, la comunidad científica se echó las manos a la cabeza. ¿Por qué este cambio? ¿Había nueva evidencia científica? Pues no. Todo apuntaba a presiones políticas internas, a la entrada en la agencia de asesores con ideas muy poco científicas. Y fue precisamente esta politización, este ver que una institución tan importante cería, lo que encendió todas las alarmas e hizo que los científicos dijeran, hasta aquí hemos llegado, tenemos que organizarnos. Esto lo resume muy bien visualmente. Por un lado, el lenguaje riguroso y claro de la ciencia, el del manifiesto. Y por el otro, cómo ese lenguaje oficial, ya de por sí ambiguo, es retorcido y usado en redes sociales para meter miedo. Es literalmente la batalla entre la evidencia y la manipulación. Así que ante esta situación tan grave, con la ciencia oficial cediendo terreno, la comunidad científica decidió pasar a la acción. No se iban a quedar mirando cómo se desmantelaba el consenso científico.
Lo primero fue unirse y publicar ese manifiesto, para dejar las cosas meridianamente claras. Pero fueron un paso más allá. Preocupados por ver cómo el Comité Oficial Federal incluía teorías desacreditadas, un grupo de científicos creó un panel totalmente independiente. Su objetivo: contrarrestar esa influencia política y garantizar que el debate se basara en ciencia de verdad. Fue una forma de decir, si las instituciones no protegen la ciencia, lo haremos nosotros. Al final, el fondo de toda esta cuestión es algo fundamental. ¿Vamos a dejar que las políticas de salud pública se guíen por la mejor evidencia científica que tenemos? ¿O vamos a permitir que las presiones ideológicas y la desinformación dicten el camino? Y todo este caso nos deja con una pregunta final que va mucho más allá del autismo o de las vacunas. En un mundo saturado de información, de ruido y de mentiras, ¿cómo hacemos para proteger la verdad científica? ¿Cómo defendemos la evidencia cuando está bajo ataque? Es una pregunta en la que, la verdad, nos jugamos mucho.